Queridos estudiantes, sean todos bienvenidos a esta primera clase del periodo especial de la Cátedra de Anatomía Humana. Vamos a iniciar hablando sobre el estudio del hombre. ¿Por qué vamos a iniciar desde acá? Porque así como los artistas requieren de un lienzo para poder plasmar sus obras, nosotros como personal de salud requerimos, o digamos nuestra razón de ser es el hombre, ¿sí? Porque vamos a actuar sobre la estructura como tal de las personas. Entonces para eso tenemos que aprender a estudiar o a recolectar la información que necesitamos para poder hacer nuestros diagnósticos correctos y así establecer planes de tratamiento que nos permitan ayudar a nuestros pacientes. Para eso nosotros vamos a requerir del estudio o el conocimiento de la anatomía humana. ¿Por qué? Porque resulta que la anatomía humana como tal viene a ser fundamental para que nosotros podamos trabajar con nuestros pacientes. Tenemos que conocer cuáles son las estructuras que los conforman para poder abordarlas, ¿sí? Digamos que este es nuestro lienzo de trabajo. Bien, entonces, ¿qué es la anatomía? La anatomía es la disciplina que se encarga del estudio de todas las estructuras que conforman un cuerpo, ¿sí? En este caso, el cuerpo humano. Proviene de la palabra amnatemnein, que significa cortar a través de. Es decir, que debemos desglosar una estructura para poder conocer sus componentes. Como yo les decía, anatomía como tal, o al menos a mi manera de ver, corresponde a un rompecabezas. Si nosotros imaginamos el hombre, podemos desarmarlo y volverlo a armar a través de todas las estructuras que lo conforman, ¿sí? Yo siempre para estudiar lo veo así, como si fuera un rompecabezas. Entonces vamos armando desde el sistema óseo al sistema muscular y así le vamos colocando todos los elementos hasta que tenemos un hombre completo, ¿sí? Bien, ahora, para estudiar anatomía es bastante material. Sabemos que estudiar anatomía es bastante extenso. Entonces, se han establecido ciertas clasificaciones que dan origen a varios tipos de anatomía dependiendo del punto de vista desde el que son abordadas. Entonces vamos a tener anatomía descriptiva, topográfica, anatomía funcional o fisiológica. Tenemos también la anatomía aplicada, anatomía comparada, anatomía macroscópica, microscópica, anatomía de superficie, anatomía quirúrgica, radiológica y por supuesto anatomía patológica. Vamos a ver algunos ejemplos que corresponden a cada uno de estos tipos de anatomía, ¿sí? Porque básicamente son lo mismo, todas van a la descripción de las características estructurales que componen todo un ser. Sin embargo, dependiendo del punto de vista desde el que son abordados, entonces es que vamos a tener estas definiciones. Por ejemplo, cuando hablamos de la anatomía descriptiva, estamos hablando de una anatomía que se basa en la descripción netamente de sistemas. Es decir, vamos a hablar, si queremos hablar del sistema óseo, pues entonces hablaríamos de todos los huesos que conforman el esqueleto humano. Si vamos a hablar del sistema muscular, pues entonces abarcaríamos todos los músculos que conforman o que van desde la cabeza hasta los pies. En el caso del aparato cardiovascular o sistema cardiovascular, pues entonces estaríamos hablando de todos los vasos sanguíneos, arterias y venas que se encargan de llevar esa circulación a lo largo de todo el cuerpo. Y así sucesivamente, es decir, hablaríamos del sistema nervioso, hablaríamos del sistema linfático, por ejemplo, ¿sí? Todo se va a ir abordando a partir de sistemas, es decir, que se aíslan cada uno de ellos. En el caso de la anatomía topográfica, por ejemplo, si estuviéramos hablando de anatomía topográfica, dijéramos que vamos a estudiar cabeza, ¿sí? Por ponerles un ejemplo. ¿De qué nos encargaríamos entonces? De describir todas las estructuras que conforman esa región, es decir, desde el punto de vista óseo, muscular, cardiovascular, desde el punto de vista linfático, nervioso, ¿sí? Es decir, que abarcaríamos la descripción de todos los sistemas que compongan esa estructura en específico, ¿sí? Sin irnos puntualmente solo a un sistema. En el caso de la anatomía funcional,
La anatomía funcional, que también podemos decir la anatomía fisiológica, corresponde no solo al estudio de la estructura o de la forma de la estructura como tal, sino también a su funcionamiento. Tal es el caso de esta representación que tenemos acá. Aquí estamos observando una representación esquemática de corazón y en ella vemos no solo las cavidades que lo conforman, sino también observamos un diagrama con flechas que nos indica la circulación sanguínea, ¿sí? En la dirección en la que viaja esa circulación. Es decir, que aparte de conocer la forma como tal de la estructura, también estamos conociendo su funcionamiento. En lo que corresponde a la anatomía aplicada, esta va a estar relacionada sobre todo con estructuras que implican la motricidad. Por ejemplo, aquellos estudiantes que estudian, valga la redundancia, educación física, ellos se encargan no solo de estudiar las formas y las ubicaciones, las inserciones, así como lo hacemos nosotros, de los músculos, sino que también les interesa conocer cómo están implicados ellos en la producción o generación de los movimientos, ¿sí? A eso se refiere anatomía aplicada. Y en el caso de la anatomía comparada, se refiere a cuando nosotros hacemos comparaciones entre estructuras que corresponden a animales de diferentes especies, ¿sí? Es como si nosotros comparáramos el corazón de un humano con el corazón de una vaca. Podemos observar que hay similitudes, pero también pueden haber algunas diferencias, ¿sí? A eso se refiere, a comparar las estructuras que forman parte de animales de distintas especies. Bien, tenemos otros tipos de anatomías, como son la anatomía macroscópica. En nuestro caso, nosotros hacemos anatomía macroscópica. ¿Por qué? Porque nosotros describimos todos los elementos o todas las estructuras a simple vista, ¿sí? Que son fáciles de observar, porque es todo lo grande, todo lo que es tangible para nosotros. En el caso de la anatomía microscópica, un ejemplo que podemos colocar de esto es la histología. Cuando nosotros vemos histología, nosotros vamos a describir, igual como lo hacemos en anatomía humana, sin embargo, estamos describiendo estructuras mucho más pequeñas. Por ejemplo, en el caso de las células, vamos a describir organelos, características, formas, y que esas células luego conforman tejidos, ¿sí? Eso es lo que estudiamos en histología, y es un ejemplo muy específico sobre la anatomía microscópica. Cuando hablamos de anatomía de superficie, nos referimos a todas aquellas estructuras que son visibles o que pueden ser proyectadas a simple vista, ¿sí? Que vamos a estudiar en el vivo, como es el caso de la imagen que tenemos acá, ¿sí? Podemos observar ciertas proyecciones. Acá yo estoy observando cómo se marca, por ejemplo, el músculo trapecio, ¿sí? Entonces allí vamos a observar todas las características desde el punto de vista anatómico que corresponden a una estructura. También tenemos la anatomía quirúrgica. Cuando hablamos de anatomía quirúrgica nos estamos refiriendo al estudio anatómico, pero teniendo muy en cuenta las relaciones que tenemos, ¿sí? Porque yo necesito referencias anatómicas para poder abordar ciertas estructuras, ¿sí? Entonces, en este caso estaríamos hablando de anatomía quirúrgica. Cuando hablamos de anatomía radiológica, se refiere a la proyección o a la imagen que generan las estructuras como tal, ¿sí? Entonces vamos, como en este caso estamos observando una radiografía que corresponde al área pélvica, ¿sí? Entonces vamos a observar en esa imagen todas las características que son proyectables para poder conocerlas, ¿sí? En el caso de nosotros como odontólogos, vamos a observar comúnmente las radiografías panorámicas, ¿sí? Entonces vamos a estudiar también cuando vayan a segundo año, van a estudiar radiología. Entonces allí les van a dar las características generales de cómo identificar las estructuras a partir de radiografías, ¿sí? En ese caso estarían hablando entonces de anatomía radiológica. Y por último, la anatomía patológica. La anatomía patológica es fundamental porque así como nosotros estamos viendo anatomía humana para conocer las características normales de una estructura, también van a ver anatomía patológica. Es decir, allí les van a enseñar cuáles son las cosas que no se ven bien, ¿sí? Si ya sabemos diferenciar entre lo que es normal, pues vamos a identificar aquellas características que son patológicas, son una condición diferente a un estado de normalidad, ¿sí?
ahora vamos a hablar sobre los métodos de estudio. ¿Qué hacemos para estudiar anatomía? Para nosotros estudiar anatomía vamos a tener métodos, y bueno, no solo anatomía en general, sino para poder estudiar el hombre como tal y recolectar esos datos que yo necesito, vamos a tener un método de estudio en el ser vivo. Estos métodos de estudio en el ser vivo se basan en el método clínico. ¿Qué es el método clínico? Nos vamos a basar de nuestros sentidos, ¿sí? Cuando veíamos la clase de sistema nervioso, dijimos que nuestro medio de comunicación con el medio externo corresponde a lo que nosotros somos capaces de percibir a través de nuestros sentidos. Es decir, que nosotros vamos a utilizar la vista, vamos a utilizar el tacto, vamos a utilizar nuestro sentido de la audición y vamos a utilizar estos sentidos para poder nosotros recolectar la información que necesitamos. ¿A través de qué? El método clínico se basa en estas 4 principales características. La inspección, es decir, que a través de la observación nosotros vamos a mirar, a buscar, a escudriñar en ese ser vivo lo que nosotros queremos buscar. ¿Qué tipo de cosas buscamos? Cambios de coloración, presencia de alguna estructura que nosotros podamos ver que no corresponda a un estado normal. También tenemos la palpación, es decir, que a través del tacto nosotros vamos a sentir, ¿sí? Vamos a sentir las estructuras, es decir, que nosotros podemos tocar, por ejemplo, un paladar y darnos cuenta si el paladar se encuentra inflamado, si existe una tumefacción, si hay algo duro, que no sea normal o que sea diferente de lo que nosotros conocemos como normal. En el caso de la auscultación, corresponde a escuchar. Nosotros, como odontólogos, vamos a utilizar la auscultación cuando hacemos, por ejemplo, el análisis de articulación temporomandibular, ¿sí? Allí nosotros vamos a determinar si existe en un paciente, por ejemplo, la presencia de un clic articular o un crepitus. Y también vamos a utilizar la percusión. ¿Qué es la percusión? Bueno, nosotros vamos a generar pequeños golpecitos sobre ciertas estructuras para poder determinar sonidos o la presencia de alguna sintomatología. En el caso de nosotros como odontólogos, nosotros vamos a utilizar la percusión principalmente para los diagnósticos endodónticos. Por ejemplo, dijimos entonces, nos valemos de nuestros sentidos para poder recolectar la información. ¿Qué es lo primero que nosotros vamos a hacer en un paciente? Siempre la inspección. ¿Qué vamos a ver a través de esa inspección? Vamos a observar colores, formas, ¿sí? La presencia de texturas que nos indique a nosotros si el paciente se encuentra en un estado de normalidad o si existe alguna condición que altere su estado de salud, ¿sí? Y ahí empezamos nosotros a recolectar esos signos que nos van a ayudar a hacer nuestro diagnóstico. También tenemos la palpación, es decir, que a través del tacto nosotros vamos a poder identificar ciertas cosas, ¿sí? Podemos tocar, palpar el piso de boca, el paladar duro, los carrillos, inclusive a nivel facial, poder determinar si existen las presencias de tumefacciones, si esa palpación que yo hago de repente genera alguna molestia en mi paciente. Ese tipo de cosas nos puede dar muchísima información. También tenemos la auscultación. La auscultación, a través de nuestro sentido de la audición, nosotros podemos determinar la presencia de sonidos que no sean normales. En el caso de nosotros, como les decía, la exploración de la articulación temporomandibular pues transcurre gracias a esto, porque podemos identificar la presencia de algún signo que nos indique que pudiera haber allí alguna patología. Y la percusión, que para nosotros es bastante importante en el caso del diagnóstico endodóntico, ¿sí? Porque podemos hacer percusión sobre las piezas dentales. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo con el mango de algún instrumento, pudiera ser de repente un espejo, un explorador, y vamos a hacer percusión. La percusión podemos hacerla a nivel horizontal o percusión vertical, y el paciente generalmente suele referir lo que siente. Entonces
pudiera referir, caramba, doctora, ese diente me molesta, ese diente me duele, y nos pudiera ayudar a identificar si existe la presencia de alguna patología pulpar, por ejemplo. Bien, ahora, dijimos que nos valíamos de la ocultación, de la percusión, de la palpación y de la inspección. Pero además de ese método clínico, que es lo que nosotros podemos ver a simple vista cuando llega nuestro paciente a la consulta, también podemos utilizar otras herramientas que son también métodos de diagnóstico. Estas herramientas corresponden a técnicas modernas de imagen. Estas técnicas van desde las más sencillas, que son las radiografías, por ejemplo, hasta técnicas mucho más complejas como las tomografías computarizadas y las resonancias magnéticas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos ayuda a identificar si existe algún proceso, alguna condición que nosotros no podamos ver a través de nuestros sentidos o a través de ese método clínico. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de las radiografías, si nosotros observamos clínicamente un paciente, solo vamos a observar esta pequeña porción de esa estructura, porque solo estamos observando las coronas de esas piezas dentarias. A través de un examen o un estudio radiológico, nosotros podemos observar no solo las coronas, sino también lo que pasa en el interior de esa pieza dentaria, además de observar sus raíces, cómo se encuentra el nivel óseo, ese tipo de cosas que nosotros no podemos identificar a simple vista. Bien, entonces vamos a hablar un poquito sobre esas técnicas de imagen. La más sencilla de esas técnicas de imagen corresponde a la radiología convencional, ¿sí? Una radiografía común y corriente que podemos tomar nosotros en nuestro consultorio, ¿sí? O en nuestra práctica clínica. Bien, en este caso nosotros podemos identificar, como les decía, no solo las estructuras que vemos a simple vista, sino que podemos ir un poco más allá, y esto nos ayuda a generar un diagnóstico. Recuerden ustedes que no podemos hacer un diagnóstico solamente con una evaluación clínica o solamente a través de una radiografía, ¿sí? Siempre estas cosas o estas herramientas son complementarias a una evaluación clínica y nos ayudan a generar un todo para poder hacer un diagnóstico, para poder observar completamente qué es lo que está pasando en esa persona que está requiriendo de nuestra ayuda o de nuestra opinión profesional. Bien, por ejemplo, acá podemos observar ciertas estructuras, ¿sí? Estamos observando esta línea que está acá, que corresponde, por ejemplo, al piso del seno maxilar. Ya ustedes aprenderán en radiología cómo identificar esas estructuras, es decir, que ustedes van a ver anatomía radiológica cuando vean, pues, radiología como tal. También tenemos otros estudios como la angiografía. ¿En qué se basa la angiografía o para qué sirve? La angiografía es un método de estudio que nos sirve para identificar los vasos sanguíneos, ¿sí? Vamos a observar el recorrido de vasos sanguíneos mediante la colocación en nuestro paciente de un medio de contraste que nos permite identificar esos vasos sanguíneos. También tenemos las tomografías computarizadas. Estas tomografías nos permiten la identificación de estructuras duras principalmente, ¿sí? Y vamos a tener acá que tenemos que ser muy específicos cuando nosotros enviamos a nuestro paciente que se realice algún tipo de estudio de esta naturaleza, porque nosotros somos quienes vamos a indicar los cortes que queremos observar, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito sobre las ubicaciones anatómicas, sobre cómo vamos a mandar a hacer este tipo de cosas a través de los cortes, ¿sí? Por ejemplo, acá estamos observando un corte axial, porque esto que estamos viendo acá corresponderá entonces a metámeros de esa estructura, de la cabeza, ¿sí? Diferente de lo que observamos acá, porque acá ya estamos observando otro tipo de corte. Bien. También tenemos las resonancias magnéticas. Las resonancias magnéticas corresponden al estudio de los tejidos blandos principalmente, ¿sí? Este es, digamos, la contraparte de una tomografía computarizada. Y también tenemos otro tipo de tomografía computarizada, en el caso de que se indica bastante a nivel odontológico y es muy, muy específica, que corresponde al CONBIN. Bien. Otro estudio corresponde a la ecografía. A través de la ecografía nosotros vamos a poder determinar
también la presencia o localizar estructuras. Esto es bastante útil en el caso de los estudios que se hacen ahora o las investigaciones que corresponden a estética facial con respecto a la ubicación de rellenos faciales, de ese tipo de cosas que podemos nosotros determinar a través de este estudio bastante útil que es la ecografía, ¿sí? En el caso de las glándulas salivales también se pueden hacer ecos que nos permitan determinar pues la presencia de alguna patología, ¿sí? Entonces estas son herramientas fundamentales, muy importantes para nosotros poder ayudarnos además o adicionales al método clínico como tal, ¿sí? Entonces todo esto nos ayuda a nosotros poder determinar qué signos podemos encontrar en un paciente y así poder estudiar el hombre como tal, ¿sí? Ahora, para estudiar el hombre, también tenemos otro método de estudio, pero este método de estudio ya es en el cadáver, ¿sí? Todo lo que vimos es para poder estudiar, para poder recolectar información en un ser vivo, en un hombre vivo. En este caso, para nosotros estudiar un cadáver, tenemos dos maneras de hacerlo. ¿Cómo? A través de la disección y de la observación, ¿sí? La observación en todo caso siempre va a ser fundamental, porque nosotros siempre vamos a necesitar ver, no vamos a hacer las cosas, digamos, a ciegas. Entonces, en el cadáver también es muy importante la disección, ¿sí? Es esta la manera como nosotros logramos desglosar, como decíamos inicialmente, desglosar una estructura para poder saber cómo está compuesta, cuál es su forma, cómo se organiza, ¿sí? Entonces es a través de la disección que nosotros vamos a poder identificar las estructuras. Y de hecho, pues es la manera en como nosotros en anatomía humana podemos estudiarse. Es a través de las disecciones que pueden hacerse esos dibujos hermosos que nosotros observamos o a través de una disección propiamente dicha, como en este caso estamos observando una disección, es un superficial de cuello, donde podemos observar vasos sanguíneos, tejido muscular, tejido nervioso, ¿sí? Entonces es esta la manera, a través de pues ciertas técnicas específicas donde vamos a ir levantando ciertos planos para poder observar las estructuras. Ahora, ¿cómo se divide el cuerpo humano? Allá cuando estábamos en la escuela, nosotros nos decían que el cuerpo tenía cabeza, tronco y extremidades. Y pues sí, es así completamente. El cuerpo humano lo vamos a dividir en cabeza, que a su vez se divide en el cráneo propiamente dicho y en la región facial o la cara. Luego tenemos el cuello o la región cervical, para luego continuar con un espacio bastante amplio, una estructura amplia que corresponde al tronco. Ese tronco tiene tres partes a su vez a nivel anterior. Entonces vamos a tener el tórax, el abdomen y la pelvis. Y tenemos, digamos, alrededor de ese tronco vamos a tener el miembro superior y también el miembro inferior. El miembro superior estará dividido en dos zonas específicas que corresponden al brazo y al antebrazo, mientras que el miembro inferior corresponde al muslo y a la pierna propiamente dicha. Bien, a nivel dorsal vamos a tener también el tronco que corresponde solo a la región dorsal y lumbar. Acá no vamos a hacer, digamos, una división como el tórax, abdomen y pelvis, pero es básicamente lo mismo. Entonces tenemos que la división del cuerpo va en cabeza, región cervical, región del tronco y los miembros superior e inferior. Ahora, ¿para qué necesitamos saber esto? Bueno, porque cuando nosotros vamos a estudiar anatomía o cuando vamos a comunicarnos con algún colega para hablar sobre una estructura en específico dentro de un cuerpo humano, nosotros necesitamos tener un estándar a partir del cual nosotros poder clasificar y poder comunicarnos. Entonces vamos a estudiar qué es la posición anatómica normal. Esa posición anatómica normal es la que nosotros vamos a tomar como referencia cuando vamos a hablar de alguna estructura en específico, ¿sí? ¿Cómo es esa posición anatómica normal o esa posición anatómica? Bueno, para el estudio del cuerpo siempre se va a considerar al individuo de pie con la cabeza al frente en bipedestación erecta
y con los miembros superior e inferior hacia adelante, con las palmas mirando hacia el frente, es decir, en posición supina. Bien, ¿cómo lo observamos acá en esta imagen? ¿Sí? Observamos que el individuo se encuentra de pie, es decir, en bipedestación erecta, con sus miembros superior e inferior hacia el frente, las palmas en posición supina, ¿sí? Es decir, las palmas hacia arriba, y con la mirada hacia el frente. Independientemente de si nosotros estamos observando una estructura, en el caso de nosotros como anatomía, observamos material cadavérico de repente en una camilla, nosotros para poder referirnos a las estructuras, cuando decimos que algo es superficial, que algo es profundo, que algo es interno, que algo es externo, nosotros estamos tomando como referencia esta posición anatómica normal, ¿sí? Independientemente de si el material anatómico o si en el caso de un vivo estuviéramos hablando, si él se encontrara sentado igualito nosotros para poder hablar de alguna estructura, nos estamos refiriendo a esta posición anatómica normal, ¿sí? Entonces dijimos que el individuo va a estar de frente, todas sus estructuras van a encontrarse de frente y sus palmas en relación o en posición de supinación. Bien, ¿por qué? ¿Para qué necesitamos conocer esta posición anatómica? Porque a partir de allí nosotros vamos a establecer ciertos ejes que van a originar planos de sección. Entonces, vamos a tener tres ejes fundamentales: el eje sagital, el eje longitudinal y el eje transversal. El eje sagital. Ese eje sagital corresponde a una línea imaginaria que va en sentido antero-posterior, es decir, de adelante hacia atrás. Esa línea imaginaria que va a tomar como referencia cierta estructura que vamos a ver ahorita y va en sentido de antero-posterior, se va a encargar de originar planos de sección que vamos a observar ahorita, ¿sí? Entonces, ese eje sagital corresponde a este que estoy señalando acá con la flecha, ¿sí? Entonces va en sentido antero-posterior. Observen acá la dirección de las flechas de ese plano sagital, ¿sí? Es este que está acá, ¿sí? ¿Qué nos separaría entonces? En el caso de, digamos, del dibujo, nos estaría separando una pierna hacia un lado y la otra pierna hacia el otro lado. Es decir, que atravesaríamos este cuerpo en general por la mitad, por decirlo de alguna manera. Ese sería entonces nuestro eje sagital. Tenemos también el eje longitudinal. Ese eje longitudinal se traza en sentido cráneo-caudal, es decir, de arriba hacia abajo. Eso es lo que se va a encargar. O su plano de sección nos va a generar esa separación de saber qué se encuentra hacia arriba y qué se encuentra hacia abajo, ¿sí? Acá para este plano, para trazar este eje y generar este plano de sección, vamos a utilizar como referencia el ombligo, por ejemplo, ¿sí? Y también tenemos el plano transversal. Ese eje transversal va a generar cortes de sección en sentido lateral, ¿sí? Es decir, que corresponde a este plano de acá, ¿sí? Corresponde a este plano frontal, ¿sí? Que va a generar ciertos planos de sección que son los paquímeros que vamos a observar ahorita, un poquito más adelante. Bien. En cuanto a los ejes y planos de sección, si lo hacemos tomando como referencia ciertas estructuras, ese plano sagital que va en sentido antero-posterior, como lo indican las flechitas, va a tomar como referencia la sutura interparietal o sutura sagital, como también se le llama, ¿sí? Esa va a ser nuestra referencia para trazar ese plano sagital. Tenemos para trazar el plano frontal en un corte o para obtener un plano coronal, la sutura coronal, ¿sí? Tal cual, ¿sí? O frontoparietal. Esa va a ser nuestra estructura anatómica de referencia, ¿sí? Y cuando hablamos de
un eje transversal, pues entonces estaríamos hablando de que tomamos referencia, como se lo señalé, el ombligo. ¿Sí? Acá podemos observarlo de nuevo, ¿sí? Estamos observando en esta figura cómo sería un eje transversal, perdón, un eje sagital, ¿sí? Acá estamos cortando el cuerpo en sentido antero-posterior. Acá tenemos un eje transversal y acá tenemos un plano frontal, ¿sí? Bien, ahora esos ejes dijimos que son líneas imaginarias que van a separar o van a generar planos de sección. Es decir, aquí sí ya consideramos partes específicas. En el caso del plano sagital, es decir, el que trazamos en la línea media tomando como referencia la sutura sagital, acá vamos a tener el origen de planos, de planos. Este plano como tal se va a llamar antímero. Entonces vamos a tener un antímero derecho y también un antímero izquierdo, ¿sí? En este punto o en este plano sagital nosotros vamos a poder identificar ciertas cosas, como es el caso de la presencia o no de simetrías. Decimos que los humanos somos asimétricamente normales. ¿A qué se refiere esto? A que si pasamos o hacemos nuestro plano sagital, nosotros vamos a tener estructuras que se encuentran presentes en un antímero y que no se encuentran presentes en el otro, es decir, que no somos completamente idénticos del lado derecho que del lado izquierdo, ¿sí? A eso nosotros le llamamos asimetría normal. En la medida en la que los seres vivos se van especializando, se vuelven cada vez más asimétricos, ¿sí? En el caso de las estructuras o de los seres vivos más sencillos, son ciertamente muy parecidos. Y en la medida que vamos evolucionando, que se van volviendo los seres vivos mucho más sofisticados, pues empiezan a haber asimetrías un poco más marcadas, como es el caso de nosotros los humanos, que somos considerados asimétricamente normales. A partir de allí, o de esa generación de simetrías, vamos a observar en este plano sagital la presencia de asimetrías anormales, ¿sí? Porque si bien decimos que somos asimétricamente normales, existen algunas asimetrías que ya son muy marcadas y que se consideran como una característica distinta de lo que nosotros consideramos como normal o como el estándar general. Entonces vamos a hablar de asimetrías que son anormales. Estas asimetrías corresponden a dos tipos o podemos clasificarlas de dos maneras, como distopías y como inversiones morfológicas. ¿A qué nos referimos con esto? Una distopía hace referencia a aquellos cambios en la posición de alguna estructura, es decir, que algún órgano se encuentre en una posición distinta a la que nosotros normalmente lo encontramos. En este caso, esas distopías, por ejemplo, pueden ser de tipo transposición, como por ejemplo la transposición de grandes vasos. Acá en esta imagen lo estamos observando, ¿sí? Estamos observando que en condiciones normales como tal, vamos a observar esta imagen, ¿sí? La posición de los vasos sanguíneos, esta es la posición correcta o la que estamos nosotros acostumbrados a observar. Sin embargo, existen ciertas condiciones que generan este detalle, ¿sí? Lo observamos acá, se ve completamente distinto. A esto nosotros le llamamos distopía. Es una distopía de tipo transposición, porque estamos invirtiendo el orden o la ubicación de la estructura anatómica como tal, ¿sí? Acá también lo podemos observar en esta radiografía. Estamos observando que hay un cambio. Estamos viendo un premolar al lado del lateral, por ejemplo. Y luego si observamos el canino. Es decir, que la posición entre el canino y el lateral está invertida, ¿sí? Entonces a eso lo llamamos entonces una distopía de tipo transposición. También tenemos la inversión o el status inversus que corresponde a una visión especular. Es decir, que todos los órganos fueron
ubicados como si estuviéramos viendo la imagen en un espejo, es decir, que todos se encuentran invertidos. Y en el caso de las inversiones morfológicas, hacen referencia no a la posición, sino a la forma del órgano como tal. Bien, cuando hablamos entonces, o ahora cuando hablamos del plano coronal, ese plano coronal que nosotros trazamos con relación a la sutura coronal o frontoparietal, nos va a generar como plano de sección paquímeros. Vamos a tener entonces paquímeros, dos paquímeros principales que sean un paquímero anterior o ventral que corresponde a la ubicación de las vísceras y un paquímero posterior o dorsal que corresponde a la ubicación del neuroeje como tal, ¿sí? Entonces tenemos que a partir de un plano coronal o de un plano frontal, nosotros vamos a obtener paquímeros. Dos principales, un paquímero anterior o ventral y un paquímero posterior o dorsal. ¿Sí? Acá los tenemos. Se considera el paquímero posterior dorsal o neural porque allí es donde se van a contener a la hora de hacer el corte. Todas las estructuras que son posteriores corresponden a las estructuras que forman parte del sistema nervioso. Y el paquímero anterior o ventral se le considera visceral porque allí estarían contenidas entonces la mayoría de las estructuras que corresponden, por ejemplo, al sistema digestivo. Bien, ahora, si hablo de lo que se origina cuando yo trazo un eje horizontal o en este plano horizontal, estoy generando metámeros. Estos metámeros que tomábamos como referencia del ombligo van a determinar qué se encuentra hacia arriba y qué estructura se encuentra hacia abajo. Es decir, que este es trazado en sentido cráneo-caudal. Es como si agarráramos, por poner un ejemplo grosero, o digamos un ejemplo un poco ordinario, como si agarráramos una salchicha y la cortáramos en rueditas, ahí estamos obteniendo metámeros de una salchicha, por ejemplo, ¿sí? Como lo estamos observando en esta imagen. Estamos obteniendo múltiples metámeros dependiendo del nivel al que se haga el corte. En este sentido vamos a tener esclerótomos, miótomos y dermatómeros. Cuando hablamos en el caso de los dermatómeros, cuando hablamos de del sistema nervioso, ¿sí? Porque están en relación, siempre va a haber un nervio raquídeo, siempre va a haber una rama anterior y una rama dorsal, entonces a eso es a lo que se refiere cuando hablamos de dermatómeros. Cuando hablamos de miótomos estaríamos hablando entonces de músculo y así sucesivamente. Bien, entonces eso es lo que nosotros vamos a originar cuando hablamos de planos de sección, ¿sí? Dependiendo del nivel en que realicemos nuestro trazado en el plano horizontal, pues vamos a tener nuestros metámeros, que es lo que estamos observando acá, en relación al nivel distinto en el que se realizan esos cortes. Entonces, para repasar, dijimos que teníamos tres planos fundamentales. Tenemos un plano sagital, del cual vamos a obtener antímeros, un antímero derecho y un antímero izquierdo. A partir de esos antímeros, nosotros podíamos determinar la presencia o no de asimetrías. Decimos que somos asimétricamente normales. Si tenemos asimetrías que son más marcadas, ya las consideramos como asimetrías anormales. Y allí podíamos hablar de distopías cuando se cambiaba la posición de un órgano y también podíamos hablar de inversiones morfológicas cuando lo que cambia es la forma del órgano como tal. Luego teníamos otro plano importantísimo que era el plano coronal o plano frontal que se trazaba en sentido lateral, es decir, de un lado al otro. Y nuestra referencia era la sutura coronal. De allí íbamos nosotros a obtener entonces un paquímero anterior o ventral y un paquímero posterior o dorsal. Y cuando hablábamos del plano horizontal, este se trazaba en sentido cráneo-caudal y vamos a obtener entonces los metámeros, que son los que estamos observando a este nivel. Ahora,
Eso lo estudiamos en referencia a las estructuras anatómicas, pero también tenemos algunos términos anatómicos básicos, que son términos de relación, términos de comparación. Dentro de estos términos de relación, nosotros vamos a empezar a determinar que con respecto a digamos, a una estructura de referencia, nosotros vamos a determinar qué es anterior o ventral, qué es posterior o dorsal. ¿Sí? Cuando hablamos de anterior nos referimos a todas las estructuras que se encuentran hacia el frente. Posterior, todo lo que está en relación a la espalda, ¿sí? Entonces tenemos como referencia nuestro plano, digamos, nuestro plano frontal para poder decir que tenemos una estructura que es anterior o ventral y una estructura que es posterior o dorsal. Si estamos en referencia de ese plano horizontal, nosotros vamos a poder determinar que es craneal, que significa que está hacia arriba, por eso decimos que es craneal o superior, o caudal o inferior, ¿sí? Caudal como si fuera cola, ¿sí? Entonces, por eso sabemos si una estructura está hacia arriba o hacia abajo cuando hablamos de craneal, que es superior, y caudal, que es inferior. También tenemos otros términos de relación que corresponden a interno, que es lo mismo que decir medial, ¿sí? Puedo decir cualquiera de las dos. Interno o medial, y su contraposición corresponde entonces a externo o lateral. ¿Cuál es nuestra línea de referencia? Siempre será la línea media. Todo aquello que esté cercano a la línea media, pues diremos que es más interno o medial que algo que esté afuera en relación con esa línea, ¿sí? Entonces será externo o lateral. Y también tenemos el término de intermedio cuando estamos hablando de la línea media propiamente dicha. ¿Sí? Bien. Otros términos de relación, también en relación a la línea media, vamos a tener o a identificar qué es proximal y qué es distal. Proximal, aquello que se acerca a la estructura de referencia, y distal, aquello que se aleja. ¿Qué es ipsilateral? Ipsilateral corresponde a una estructura que transcurre netamente por un solo lado del cuerpo sin generar ningún tipo de cruce. Cuando hablamos de que algo es contralateral, pues estaríamos hablando de algo que cruza inevitablemente hacia el otro lado del cuerpo, ¿sí? Entonces, ipsilateral, por ejemplo, una estructura que corriera solo del lado derecho del cuerpo. Contralateral, una estructura, sería entonces una estructura que corriera del lado izquierdo y luego se cruzara hacia el lado derecho o viceversa, ¿sí? Entonces a eso nos referimos cuando decimos contralateral. También podemos hacer digamos, la mezcla de algunos términos. Cuando yo digo inferomedial, estamos refiriéndonos a una estructura que es inferior o que está hacia abajo, es decir, que es caudal, pero que también está en relación a la línea media, es decir, que está hacia abajo y hacia adentro. Cuando hablamos de algo antero-inferior, estaríamos diciendo que es algo que está hacia abajo, pero es anterior, es decir, que está hacia adelante. Cuando hablamos de la invaginación, corresponde a una estructura que se encuentra interna y una evaginación, una estructura que se encuentra externa o que tiene prominencias externas. También podemos hablar del término apical y basal. Algo apical corresponde a un ápice, ¿sí? Como en el caso de las raíces dentales, como en el caso de el ápex del corazón o la punta o ápex del corazón, que decimos que está ubicado en sentido apical. Y también tenemos estructuras que son basales, se refiere a una base. Y también podemos aplicar los términos de central y periférico, ¿sí? Central que corre a través de un eje, ¿sí? En relación a la línea media, y periférico todo aquello que forma parte de lo que se encuentra más externo, ¿sí? Como cuando hablamos del sistema nervioso, que clasificamos desde el punto de vista anatómico en sistema nervioso central y periférico. Central, ¿a qué corresponde? A nuestro eje central, es decir,
médula espinal y encéfalo, por ejemplo. Y periférico a todas aquellas ramitas que salían de ese sistema central para todas las extremidades. Ejemplos de otros términos, proximal y distal. En el caso de, por ejemplo, los dedos de la mano, yo puedo decir que mi dedo pulgar es proximal en diferencia al dedo meñique, que es distal, es decir, que está más alejado de la línea media en mi dedo meñique que en mi dedo pulgar. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para identificar si algo es superficial o es profundo? Superficial, lo que está más en relación a la piel, más en relación a la región anterior, y profundo, pues lo que está un poco más oculto. Es decir, que yo para poder observar algo profundo necesito levantar ciertos planos. Ya dijimos el ejemplo de ipsilateral y contralateral. Términos, digamos, mezclados, puedo decir inferomedial o anteroinferior, saber qué es una invaginación, qué es apical y qué es basal, ¿sí? Bien. También tenemos términos de movimiento. Cuando hablamos de movimiento, vamos a hablar de qué es flexión y qué es extensión, ¿sí? En este caso, la imagen nos representa la flexión como tal, ¿sí? Y la extensión, todo esto en relación a las articulaciones. También podemos decir aducción y abducción. Aducción, acercar a la línea media, y abducción, alejar de la línea media. Vamos a ver si tenemos la imagen acá. Acá tenemos otro ejemplo de flexión y de extensión. Elevación, depresión, supinación y pronación en el caso de las palmas de las manos, ¿sí? Si estamos con la palma de frente será en posición de supinación, si estamos con la palma hacia abajo será la posición de pronación. También tenemos movimientos de rotación interna y de rotación externa, circunducción que corresponde a la combinación de movimientos, es decir, que puedo hacer flexión y extensión con abducción y aducción, por ejemplo. Entonces en ese caso estaríamos haciendo circunducción y el movimiento de pronación y supinación. ¿Sí? Acá podemos observarlo, ¿sí? Cuando hablamos de aducción, corresponde a la aproximación hacia la línea media, y cuando hablamos de abducción, corresponde a separación de la línea media, ¿sí? Como decir, abro mis brazos, estoy haciendo un movimiento de abducción. Y si cierro los brazos, estoy haciendo aducción. ¿Sí? También tenemos la rotación interna, la rotación externa y los movimientos de circunducción cuando yo mezclo los movimientos. Otro movimiento importante, otro término de movimiento fundamental cuando hablamos de protrusión y retrusión. ¿Sí? Acá tenemos la imagen de elevación y de depresión. Subir los hombros, estaríamos hablando de elevación, y si los bajo, estoy hablando de depresión. Ese es el movimiento como tal. ¿Sí? Aquí está el movimiento de supinación y pronación. Supinación con la palma hacia arriba y pronación con la palma hacia abajo. ¿Sí? Y movimiento, la combinación de movimientos que corresponde entonces al término de circunducción. Otro término importante que ya dijimos, que es pronación y que es retrusión. ¿Sí? Retrusión cuando llevo la mandíbula hacia atrás y protrusión cuando la llevo hacia adelante. Si observamos la imagen, protrusión es esto, sacar, como se observa acá en la flecha, va hacia afuera, eso es protruir, y retruir cuando vuelve a su estado inicial. Incluso pudiera ir un poquito más atrás. Bien, otros términos anatómicos básicos en relación a la posición total del cuerpo. Entonces vamos a hablar que el individuo puede encontrarse de pie, que puede encontrarse de cúbito dorsal o supino, de cúbito ventral o prono,
y decúbito lateral, bien sea derecho o izquierdo. Vamos a observar algunas imágenes, ¿sí? ¿Qué es estar decúbito dorsal? Decúbito dorsal o supino es lo que nosotros comúnmente llamamos dormir boca arriba o acostarse boca arriba, ¿sí? Eso será entonces decúbito dorsal o supino. Estar boca abajo corresponderá entonces al decúbito ventral o prono. Eso es lo mismo que dormir boca abajo. Estar decúbito ventral o prono. Decúbito lateral puede ser decúbito lateral derecho, si nos tomamos como punto de apoyo pues nuestro lado derecho, y decúbito lateral izquierdo si estamos, digamos, acostados o reclinados del lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, estos términos hacen referencia a la posición de todo el cuerpo en relación al plano horizontal. Entonces tenemos decúbito dorsal o supino, decúbito ventral o prono, decúbito lateral, bien sea derecho o izquierdo. ¿Sí? Ahora para, digamos, ejemplificar algunos términos anatómicos de relación, yo podría de repente preguntar si la tráquea, por ejemplo, es anterior, o puedo decir que la tráquea es anterior al esófago, ¿sí? O viceversa, yo puedo decir que el esófago es posterior a la tráquea. En el caso de otras estructuras, yo puedo decir que la tráquea es interna o que es medial, por ejemplo, a los pulmones. Acá observamos la cavidad donde deberían alojarse los pulmones. Entonces yo acá digo que la tráquea es interna o medial a los pulmones. O viceversa, puedo decir que los pulmones son externos o laterales a la tráquea, ¿sí? También puedo, si voy a hacer referencia al plano horizontal, yo puedo decir que el estómago es caudal, es decir, que está por debajo o hacia abajo de la tráquea, ¿sí? O si no, puedo decir que la tráquea es craneal al estómago, es decir, que la tráquea está arriba o por encima del estómago, ¿sí? ¿Qué otras cosas puedo identificar? Puedo decir que estos vasos sanguíneos que estoy observando acá son superficiales, por ejemplo, al músculo que estoy observando acá, que es el músculo esternocleidomastoideo, por ejemplo, ¿sí? Entonces estoy hablando que estos vasos sanguíneos son superficiales en relación a un músculo, ¿sí? Pero también pudieran estar profundos. Si yo levanto en esa misma zona, en la región cervical, levantara el músculo esternocleidomastoideo, dijera que esta estructura que estoy viendo acá, que es la vena yugular interna, por ejemplo, es profunda a ese músculo, ¿sí? Entonces, aquí ya podemos empezar a hacer las diferencias, ¿sí? Entonces, puedo identificar que algo es superficial, que algo es profundo, que algo está por arriba o que algo está por abajo, es decir, que algo es craneal o que algo es caudal, y que algo está interno en relación a la línea media o que está externo en relación a esa misma línea. Bien, con estos términos anatómicos básicos, pues despedimos esta clase. Espero que haya sido de su agrado de verdad. Cualquier duda estamos a la orden en el WhatsApp. No duden en escribir. Por favor, pueden colocar algunos ejemplos para practicar, así como yo lo hice acá, para identificar cosas, solo para identificar la diferencia en relación a estos términos, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de músculos, pterigoideo interno, pterigoideo externo, ¿a qué nos estamos refiriendo? A que el músculo pterigoideo interno pues estará más en relación hacia la línea media que el pterigoideo externo, por ejemplo, que algo es superficial, que algo es profundo. Esos son los términos que en este momento necesitamos identificar y estar bien claros para las clases siguientes, ¿sí? Y pues por supuesto los tipos de corte. Debemos saber entonces, recordar que de un plano sagital se originan los antímeros, que de un plano coronal o frontal se originan los paquímeros y que de un plano axial se originan metámeros, ¿sí? Entonces, para poder identificar los cortes anatómicos que vamos a ver en las siguientes clases. Bien, eso es todo por la clase de hoy.
Muchísimas gracias por su atención. Por favor, muchachos, vamos a ponerle corazón a esto, vamos a estudiar, vamos a practicar bastante para que tengamos muchísimo éxito en este periodo especial. Bueno, muchísimas gracias.